Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar el tema de hoy. El tema primero es el que se identifica en el libro como 13.7 y el título es Planos tangentes y rectas normales. Si F de mayúscula es diferenciable en un punto específico, digamos, identificado como X0, Y0 y Z sub 0 de la superficie S, dada para f de x, y, z igual a 0, tal que el gradiente de f el gradiente de f de x, y, z es diferente al vector 0. Entonces la primera condición dice 1 al plano que pasa por el punto P y es perpendicular al gradiente de f en el punto x0, y0 y z0, se le llama plano tangente. Es el plano tangente a la superficie, en este caso a la S, en el punto P, que tenía coordenadas x0, y0 y z0. Eso sería para el plano. Y 2 a la recta que pasa por ese mismo punto P, x0, y0 y z0, y tiene la dirección del gradiente
Se le llama recta perpendicular. A la superficie en ese punto. Ahora vamos a hacer una pequeña deducción. Digamos que sea un punto cualquiera que tenga coordenadas simplemente x, y, z. Un punto arbitrario, es cualquiera. No es necesario ponerle valores. Un punto arbitrario en el plano tangente coma y un punto x0, y0, z0 del plano tangente entonces dos puntos, podemos calcular un vector v como la diferencia de las x para la dirección y más la diferencia de las y para la dirección j y más la diferencia de las z en la dirección k, el cual es un vector que pertenece al plano. Que pertenece al plano tangente. Nosotros sabemos que el gradiente de f mayúscula x0, y0 y z0 es perpendicular al plano tangente. La característica del gradiente, o sea, es perpendicular al plano tangente. En ese punto. Entonces, el gradiente de la función f evaluado en el punto x0, y0 y z0 en producto punto el vector b, como son perpendiculares, su resultado debe ser igual a 0. Si el producto punto de dos vectores es igual a 0, quiere decir que los dos vectores son perpendiculares. Tratemos de ampliar un poco la situación acá. Por ejemplo, el gradiente de f sería f de x en la dirección y más f de y en la dirección j más f de z en la dirección k. Ese vector vamos a hacer su producto punto con el otro vector que sería el vector v.
el cual es x menos x sub 0 en la dirección y, más y menos y sub 0 en la dirección j, y por último más z menos z sub 0 en la dirección k. Y eso dice que debe ser igual a 0. Entonces aquí, para hacer el producto punto, vamos a multiplicar las i's, las jotas y por último las zetas, o la k, como usted le quiera llamar. Entonces aquí nos va a quedar que ese producto lo podemos expresar como f de x multiplicado por x menos x sub 0 más f de y multiplicado por y menos y sub 0 y más f de z multiplicado por z menos z sub 0. Y eso sabemos que nos debe dar igual a 0. Pongamos entonces ahora un ejemplo algebraico. O sea, en resumen, esta es la ecuación fundamental. El producto punto del gradiente por un vector que pertenezca al plano, como el gradiente siempre va a ser perpendicular al plano, por lo tanto, el producto punto de este vector con este otro nos tiene que dar 0. Y de ahí sale esta ecuación ya desmenuzada, como la acabo de escribir. Vamos a poner ahora un ejemplo. El ejemplo dice hallar una ecuación del plano tangente. Eso es importante. A la función f de x, y, z igual, digamos, a z cuadrado menos 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 16 en el punto (1 menos 1, 4). La solución, aquí tenemos varios datos que tenemos que tener. O sea, aparentemente no hay muchos datos, pero realmente hay bastantes datos. Por ejemplo, algo que es importante es verificar si el punto 1, menos 1, 4 pertenece a S. S es la superficie, en este caso es f de x, y, z. Entonces nosotros recordemos que esto tiene que estar igualado a 0. Entonces, si nosotros sustituimos, tendríamos que z, que es 4 al cuadrado menos 2 veces x, que es 1, más 2 veces, pero que está al cuadrado, más 2 veces y, que es menos 1, que también está al cuadrado, menos 16 nos debe dar 0. Entonces aquí teníamos 4 al cuadrado, 16, menos 2, más 2, menos 16. En efecto, 0 es igual a 0. O sea que ese punto es un punto que lo conocemos como el punto del plano, pero ahí podemos estar seguros que hay un vector gradiente que va a ser perpendicular al plano en ese punto. Eso como primera parte. Ahora podemos encontrar el gradiente de f.
El gradiente ya sabemos que es f de x en la dirección y más f de y en la dirección j más f de z en la dirección k. Para eso necesitamos entonces encontrar f de x. Si revisamos la función arriba, f de x sería menos 4x solamente, porque los demás serían 0. También necesitamos calcular f de y este nos da 4y. Y por último necesitaríamos calcular f de z, que nos da simplemente 2z. Eso quiere decir que nuestro gradiente para cualquier punto de la función x, y, z estaría dado por menos 4x para la dirección y más 4y en la dirección j más 2z en la dirección k. Pero eso es para cualquier punto x, y, z. Nosotros estamos interesados en investigar cuál es el gradiente en el punto que nos dieron. En este caso 1 menos 1, 4. Entonces, al hacer las sustituciones y operaciones respectivas nos quedaría menos 4i, menos 4j, y 2 por 4 sería más 8k. Ese sería el vector. A veces para nosotros es un poco más fácil ver los vectores de esta otra forma, con sus componentes i, j y k de esa forma. Pero ahora vamos a necesitar hallar el vector b. El vector b dijimos que era la diferencia de las x, por lo tanto será x menos 1 en la dirección y más y menos 1 en la dirección j más z menos 4 en la dirección k. Al hacer las operaciones adecuadas nos queda x menos 1i más y más 1j más z menos 4. Teniendo ya el vector v y teniendo el vector gradiente, recordamos la definición que decía que el gradiente de f en producto punto, el vector v, debe ser igual a 0. Entonces vamos a multiplicar el vector que tiene coordenadas menos 4, 8. Vamos a hacer el producto punto con el vector v. El vector v también lo podemos poner en forma rectangular. Lo puedo poner aquí abajito primero. Sería en la componente x sería x menos 1, y más 1 y z menos 4. Es lo mismo. Esto es para cuando hagamos el producto punto, es más fácil verlo ahí. Y eso tiene que ser igual a 0. 0, 0, número. Entonces, al hacer el producto punto nos va a quedar que menos 4 va a quedar multiplicando al x menos 1, el otro menos 4 también, pero va a quedar multiplicando a y más 1, y el 8 va a quedar multiplicando a z menos 4, y todo debe ser igual a 0. Al hacer las respectivas operaciones tendríamos menos 4x más 4, menos 4y menos 4, más 8z menos 32 es igual a 0. Menos 4x, ordenando las letras, podríamos poner menos 4x menos 4y más 8z. Y en números, pues este 4 con menos 4 se eliminan. Por lo tanto, solo me queda el número menos 32. Y esa sería la ecuación del plano. Claro que si usted la quiere simplificar un poquito más, podemos dividir todo dentro de menos 4 y nos quedaría x más y
menos 2z más 8 igual a 0. Pero es lo mismo. Una múltiplo de la otra. Aquí terminamos este punto, que es el día 31 de marzo, es el último día del mes, ¿verdad? 31 del 3 del 25. Ya vamos a entrar en Semana Santa también. Ahí tome nota de lo que di el cronograma. ¿Ok? Si por alguna razón no se puede dar clase los días que es el cronograma, vamos a buscar alguna alternativa que podría ser por medio de Moodle. ¿Ah? Como aquí a veces toman la universidad y es un relajo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí dejémoslo, ¿no? Esto lo voy a verificar en el cronograma, porque quiero verificar, no estoy seguro. Yo creo que tendría que dar otro tema hoy mismo, pero a veces se me escapa. Sí estaba seguro de este, ¿no? Pero el problema es el que sigue. Ahorita lo voy a verificar rápido y lo vamos a hacer en el cronograma de nuestro curso. Yo ya lo tengo aquí a la vista mía. Y por fechas, entonces tendríamos que lunes 31 de marzo, planos tangentes y rectas normales, dice. Y es el que acabo de terminar. Luego pasamos hasta el lunes 21 de abril con extremos de funciones de dos variables. ¿Por qué pasamos hasta el 21 de abril? Porque tenemos... tal vez sería prudente comenzar algo hoy, el del 13.8. No nos afecta en nada a nosotros, simplemente que va a haber más material para estudiar, pero lo que pasa es que veo que el 21 de abril está un poquito cargado, porque por un lado tendríamos que ver los extremos y por otro lado tenemos que ver las aplicaciones. Entonces no estoy muy seguro que los dos los miremos en un día. Entonces lo que voy a tratar de hacer ahorita es ver la mitad del 13.8, avanzar un poco, y entonces ya lo dejamos holgado para el próximo lunes 21. Según esto ya no tenemos clases en cuanto a antes de la Semana Santa. No sé por qué no tengo programado la otra semana. Sinceramente no sé qué me pasó ahí. No sé si es error mío. Si en dado caso es error mío, por ejemplo, hoy sería lunes. A ver, el jueves 24 de abril sería el segundo examen parcial, o sea, pasado mañana. ¿Sí? Luego tendríamos la otra semana, pero la otra semana yo creo que solo tal vez si recibiríamos, es que yo creo que no sé qué me pasó aquí usted. No, el examen sería hasta después de Semana Santa. Eso está mucho mejor para ustedes, porque se pueden poner al día. No, lo que me preocupa ahorita es la primera semana de abril. Sí, dice que no sé qué me pasó ahí. Yo creo que tengo un error. Voy a revisar en mi... Y si en dado caso fuera así, entonces yo le podría dar, porque los multiplicadores de Lagrange los tenemos para que usted los investigue. Yo perfectamente le puedo dar esa clase. En lugar de que lo investigue, yo se la doy y podemos ganar mucho. Solo quiero ver por qué hice yo eso. Sí, es que el jueves 2 de abril sería. Lo que pasa es que los jueves ellos toman la escuela. Los estudiantes no sé si van a tomar hoy, pero ellos la toman desde el 2. Perdón, desde el 3, porque el 3 es jueves, ¿cierto? El 3 sería el día que nos tocaría aquí en nosotros clases, pero yo no tengo programada el 3. Entonces lo que podríamos hacer, entonces no tengo que adelantar nada, porque así vendría la cosa. Si hubiera clase el 3, pero lo veo muy difícil, pero si hubiera, entonces empezaría integrales, empezaría extremos de funciones de dos variables el jueves. Y si no hubiera clase, entonces aquí está programado que
los extremos y las aplicaciones de los extremos lo de un día. Lo veo un poco difícil, la verdad que lo veo un poco difícil. Hagamos una cosa, tratemos de empezar mejor hoy el 13.8. Es sano. No lo voy a terminar, pero sí lo voy a adelantar. Y entonces el lunes que vengamos después de Semana Santa, terminaríamos de ver eso, miraríamos aplicaciones de los extremos. Y si tenemos tiempo, entonces le desarrollo multiplicadores de Lagrange. Ahora, si hubiera clase el jueves, que lo veo muy difícil, pero si hubiera este jueves, ¿qué sería la fecha? Ya le había dicho la fecha. El 13, ¿no? Sí, si el jueves 3 hubiera clase, entonces ahí podemos emparejar y terminar el 13.8. Y cuando regresemos el 21 de abril podríamos ver el 13.9 y el 13.10. ¿Estamos? Ahora si no, con el primer plan. Pero yo creo que sí hay que aprovechar el tiempo, ya que este tema es bastante corto, ¿no? Entonces ponemos nuestro título, extremos de funciones de dos variables, que es el 13.8. Ya se recuerda que el examen sería el jueves. Si usted puede hablar con su catedrático para que le dé permiso, pues se lo dé, y si no, pues pónganse de acuerdo. Para que yo el jueves que siguiera el 21 de abril. ¿Ah? Mejor, entonces eso solo se va conmigo a la otra clase que yo doy. Si es que se va a meter, ¿no? Porque todo de aquí para ese día falta todavía más o menos un mes casi. Más o menos, ¿no? Ok. Entonces, el título ya está puesto. Y para comenzar vamos a recordar lo que son los famosos mínimos, máximos, mínimo relativo y máximo relativo. Funciona en teoría, o sea, la idea es la misma en una variable que en dos variables. Es exactamente la idea, o sea, como quien dice el dibujo. Y voy a hacer en efecto un dibujo para representar eso. Solo quiero ver si tengo ahí agua, porque tengo seca la... Sí, tengo un poquito. Sí. Qué bueno. Bien. Vamos a poner por aquí el eje Y. Perpendicular a él, pues el eje Z. Y el otro, pues saliendo de la pizarra, digamos, el eje X. Y vamos a dibujar una pequeña superficie. Más o menos de esta forma. Lo ideal sería que aquí dibujara exactamente lo mismo que dibujé allá. Más o menos pareciera que sí. Ahora solo le vamos a trazar unas rectas para imaginar una superficie. Como nuestra idea es el tomar la idea. Entonces aquí podemos observar 3 puntos importantes. A este punto de acá, que le podemos poner que termina acá, digamos, y le vamos a llamar el punto 1. Otro punto un poquito más por arriba, tal vez por acá, no sé, no va a ser tan exacto, pero ahí después lo voy a ampliar de otra forma para que lo miremos.
Como eso está visto tridimensionalmente, a veces cuesta un poquito verlo. Entonces lo que yo hago normalmente es que me imagino una curva de esta forma. Aquí ya le exagero más, pero si usted se da cuenta, la idea es simular que esto es muy parecido a lo que está acá, ¿tá? Y a los 3 puntos pues lo vamos a representar en el plano XY. Tal vez no tanto en el XY, sino en el XZ, para tener una mejor idea. Aquí va a estar el eje X y digamos que por acá va a estar el eje Z. Lo que nos va a servir mucho de referencia ahorita va a ser dónde estaban realmente esos puntos. Este que es el 1, este que le vamos a llamar el 2 y este último que le vamos a llamar el 3. Ahí están nuestros 3 puntos y entonces uno se da cuenta que si agarra una regla para medir, esta altura es más pequeña que esta altura y es más pequeña que esta otra. Entonces al primero se le conoce como un mínimo absoluto. O sea, el mínimo absoluto siempre es el mínimo más mínimo, o sea, el más pequeño de todos los mínimos. Porque que tenemos a mano derecha se conocería entonces como el mínimo, pero relativo. Y este que tenemos aquí en la parte superior, pues no hay mucho, máximo. En este momento puede ser un máximo absoluto. Pero estamos hablando específicamente del intervalo entre el punto 1 y el punto 3, nada más. Porque no sabemos qué pasa a sus extremos. En el extremo izquierdo, en el extremo derecho, no sabemos si la curva se echa una su vuelta por ahí y vuelve a subir. No lo sabemos, pero nos interesa porque eso es lo que tenemos en la figura. Pues una vez entendido que ahí tenemos la figurita, entonces lo que debe estar seguro es que F1, o sea, F del punto 1 es menor que F del punto 3 y él a su vez es menor que el F del punto 2. Eso es lo que debemos de comprender de la figura. Pero entremos ahora ya en conceptualización. Bueno, ¿qué dicen los conceptos? Primero hablemos de los extremos relativos. Sea f minúscula una función, sea f minúscula una función definida en una región simbolizada por la letra R que contiene a un punto cuyas coordenadas fueran x0 y y0. Punto número 1. La función f tiene un mínimo relativo en el punto x0 y y0.
en el punto x0 y y0 si f de xy es mayor o igual a f de x0 y y0 para todo xy. En un disco abierto, aquí no hablamos de intervalos, esto ya lo hemos platicado ya varias veces, aquí son discos abiertos. En un disco abierto que contiene a ese punto x0 y y0. O sea, aquí es muy obvia lo que está explicando como parte de los extremos, que un mínimo relativo es aquel que todos los elementos que estén alrededor de x0 y y0 van a tener alturas más grandes que la de él. Por eso él va a ser el mínimo. Entonces, una situación similar sucedería con la función f. Tiene un, y ahora lo contrario, o sea, un máximo relativo en el punto x0 y y0. Por supuesto que la primera y la segunda son excluyentes. Si dos puntos f de xy, ahora ellos son menores a lo sumo iguales a f de x0 y y0. O sea, el más grande ahora es f de x0 y y0. Podría ser igual. Para todo xy, en un disco abierto que contiene a x0 y y0. Pero antes de poder hablar de los extremos, ahorita ya lo entendimos. O sea, ahorita se supone que si hay un f de x0 y y0, un punto específico, y él es, su altura es más pequeña que todas las demás, quiere decir que él es un mínimo relativo. Y al revés, si él es el más grande, entonces es un máximo relativo. Ahora lo curioso es cómo encontrar ese punto x0 y y0. No creo que nos lo den. Entonces veamos lo que se conoce como puntos críticos. La definición dice que si nosotros tenemos una función f definida en una región R, que contiene a x0 y y0, punto, el punto x0, y0 es un punto crítico. De f, coma, si se satisface. Aquí al principio pareciera como que estuviera redundando, pero no, porque dice, bueno, si se satisface una de las siguientes condiciones. No dice las dos. Una de las, pero pueden ser las dos. Una de las
dos de las siguientes condiciones, 2 puntos. ¿Cuál es la primera? La primera es que el gradiente de la función evaluado en el punto x0 y y0 nos dé el vector 0. Vector, no 0. Y la segunda es que el gradiente de la función, pero evaluada en el punto x0 y y0, no existe. Esto es muy parecido al punto crítico en una variable, porque el punto crítico en una variable dice, la primera condición es que la derivada sea igual a 0. Cualquier valor de x donde la derivada es igual a 0 se conoce como un punto crítico, x, ¿sí? Y la otra condición es que si la derivada no existe, cualquier punto donde la derivada no exista, entonces también es un punto crítico. Y siguiendo la misma idea, pero recordando lo que es el gradiente, que tiene que ver con la derivada, por supuesto, ¿no? Porque recuerde que es f de x, y etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente lo mismo. O sea que yo no miro muy difícil que se lo aprenda. De hecho, muchas cosas que le he enseñado así ha sido. No son difíciles, sino sacar una relación. Pero este teorema nos viene a fortalecer todo lo anterior. Más que todo el concepto, porque a veces la gente confunde lo que es un punto crítico con lo que es un extremo. Vea que aquí no hemos hablado todavía de extremos, solo hablamos que si f de x, y fuera menor o igual que f de x0 y y0, eso no tiene nada que ver con punto crítico por el momento. ¿Estamos? Entonces, todavía no hemos dicho cómo vamos a encontrar esos extremos, pero comenzó nuestra teoría con encontrar primero los puntos críticos. Entonces, el teorema que voy a enunciar es exactamente para solidificar lo que estaba hablando. Dice, los extremos relativos y si le voy a poner esto con rojo, se presentan solo en puntos críticos. Aquí sí voy a hacer una pausa y explicar algo. Ahí sigue la redacción del teorema, pero me gustaría interrumpirlo acá, porque dice, los extremos relativos se presentan solo en puntos críticos. No dice, los extremos relativos son los puntos críticos. No dice eso. Dice que se presentan solo en los puntos críticos. Entonces, el punto crítico no es un extremo relativo, sino que el extremo relativo va a ser el f de x, y. Porque recuerde que los extremos sí los definimos acá. Dijimos que la existencia de un mínimo relativo es cuando cualquier altura evaluada para cualquier punto x, y siempre es mayor que la evaluada en x0 y y0. Entonces, el extremo es en realidad esta imagen de f de x, y, o sea, cuánto me da de valor. En este caso sería la z. Ese es el extremo. Pero el punto crítico dice, pero los extremos suceden en los puntos críticos. ¿Estamos? Ok, siempre voy a seguir y lo voy a seguir insistiendo, porque muchos confunden lo que es el extremo con el punto crítico. O sea, ¿usted va a encontrar un punto crítico? Sí. Por lo tanto, va a encontrar un x0 y y0, pero le hace falta evaluar si él es el menor o es el mayor. Y ya. Y ese ser mayor o menor es realmente el extremo. En este caso tiene que hablar de z, porque z va a ser f de x0 y y0, obligadamente. Entonces, continuemos. Los extremos relativos se presentan solo en puntos críticos. Y esto es bueno, porque como ya vimos cuáles son los puntos críticos, solo dónde van a ver, donde hagas que el gradiente sea igual al vector 0 o donde el gradiente no existe. Y ya.
Aquí no van a salir ecuaciones, por supuesto, y algunos valorcitos. 1, 2, 3, no sé cuánto, eso va a depender de la función. Punto y seguido entonces. Si f tiene un extremo relativo, si f tiene un extremo relativo en x0 y y0, en una región abierta, R, entonces el punto x0, y0 es un punto crítico. Es un punto crítico. Para interpretar un poco mejor, a veces es prudente poner un ejercicio. Y es lo que voy a hacer en este momento. Pongamos un ejemplo entonces. Y por supuesto que después del ejemplo vamos a sacar muchas conclusiones. Entonces dice, el ejemplo dice, hallar los extremos relativos de, y la función que nos dan es f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 6y más 6. Bien, solución. Bien, la solución, por supuesto, la primera parte que es prudente es encontrar el gradiente. Porque a partir del gradiente ya sabemos que ahí van a estar los puntos críticos. Aquí no vamos a poner x0 y y0 porque no sabemos cuál es ese punto. Entonces lo ponemos en forma general xy. Recordemos a qué es igual el gradiente. A la derivada parcial con respecto a x en la dirección y más la parcial de y en la dirección j. Aquí, ¿por qué solo y j? Porque la función es de dos variables, x y, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar ese gradiente, podríamos entonces poner cuánto vale f con respecto de x, que en este caso sería 2x más 2, ¿correcto? Y f de y sería 2y menos 6. Ahora ya podemos sustituir esos valores y decir que el gradiente de la función que nos dieron no es más que 2x más 2 en la dirección y más 2y menos 6 en la dirección j. Yo personalmente acostumbro a ponerlo como vectorcitos de componentes, porque a veces es más fácil entenderlo así, pero se puede trabajar indistintamente la forma de arriba o la forma de abajo, que al final es lo mismo. Y ahora recordamos que los puntos críticos existen
cuando ese gradiente en un punto específico, cuando el gradiente en un punto específico es igual al vector 0. Pero nosotros no sabemos qué punto específico qué punto específico es. Por lo tanto, lo vamos a igualar al vector 0. Y lo más seguro es que ahí nos van a salir una ecuación. Otra cosa importante es de que la segunda parte, el gradiente que no exista, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque el gradiente va a estar en términos de polinomios, tanto en la dirección y como en la dirección j. Si aquí dijera 2 dividido entre x más 1, por ejemplo, ahí sí, porque el x más 1, si es 0, tronó todo, ya no haría que existiera el gradiente. Pero como aquí tenemos funciones polinomiales, eso no va a ser problema. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para los puntos críticos en el primer caso, hacer que el gradiente de f de xy sea igual al vector 0. Pero aquí tenemos ya el gradiente, es 2x más 2, y 2y menos 6 deben ser igual al vector 0. El vector 0 no es más que 0,0, ¿cierto o no? Dos vectores son iguales y sus coordenadas correspondientes son iguales. Por lo tanto, diríamos que 2x más 2 es igual a 0 o 2y menos 6 también es igual a 0. En el primer caso tendríamos que 2x es igual a menos 2 o 2y es igual a 6 y dividiendo entre 2 nos quería que x es igual a menos 1 o y es igual a 3. Entonces el famoso punto x0, y0 para nosotros va a ser menos 1,3. Y eso quiere decir que menos 1,3 es un punto crítico, véalo. Ya no es como en una variable que era solo un número. O sea, un punto crítico era x igual a 1, x igual a menos 5, lo que fuera. Es un punto crítico. Eso lo voy a escribir bien, esta palabra punto. Es un punto crítico. Por lo tanto, en menos 1,3 hay un extremo. Por lo tanto, en el punto menos 1,3 hay un extremo. Pero por el momento no sabemos qué tipo de extremo es. Porque no tendríamos que comparar, ¿no? Pero sí sabemos su valor. El extremo en valor, le voy a poner así porque quiero que lo aprenda usted. El extremo en valor es igual a f de menos 1,3 del punto crítico. Esto en números va a ser, volvemos a agarrar nuestra función f, que es x al cuadrado más y cuadrado más 2 veces x menos 6 veces y más 6. Esa era una operatoria aritmética muy simple. 1 más 9 menos 2 menos 18 y más 6. Observe que 9 más 6, 15, más 1, 16. A 16 le quitamos 18, nos queda menos 2 y menos 2, el total sería menos 4. Pero aquí solo sabemos que es un extremo y que su valor es menos 4. Entonces concluyamos. Estamos seguros que hay un punto crítico en menos 1,3. Por lo tanto, ese menos 1,3 se sabe que hay un extremo. Pero el extremo tiene que tener una imagen, o sea, un z, ya sea para arriba o para abajo. Entonces lo evaluamos, como lo manifesté acá. F de menos 1,3, lo sustituimos en la función, hacemos operaciones y llegamos que el valor es menos 4. Así lo que estamos diciendo en pocas palabras es que la imagen de menos 1,3 es igual a menos 4. Pero todavía no tenemos mucha habilidad para saber si es un máximo o un mínimo. Pero podemos hacer alguna prueba.
Vamos a agarrar números cercanos a menos 1,3. ¿Qué tan cercanos? Bueno, propongamos, digamos, veámoslo aquí esquemáticamente para agarrar más la idea. Aquí tenemos nuestro eje X y aquí vamos a tener nuestro eje Y. Es lo que nos interesa ahorita. Y el elemento menos 1, 3, pues tendríamos menos 1 para la X y 3 para la Y. Entonces ahora digamos puntos que están cercanos a menos 1, 3. ¿Cuál de los que están en la pantalla me podría decir usted que podría ser? El que usted quiera. Imagínese un circulito alrededor de él. Por ejemplo, si yo dibujara un circulito de radio 2, vamos a ver qué tal me va con ese círculo de radio 2. Tendría que pasar por acá, por acá, por acá y por acá. ¿Se ve el circulito ahí? Más o menos, ¿no? Más o menos debiera de ser algo así. Entonces nosotros podemos agarrar el 2, está muy grandote, pero no importa, para efectos de ejercitarnos está bastante bien. Es como cuando el doctor nos manda a hacer 100 sentadillas y solo hacemos 25. Vamos bien, pues o sea, no estamos tan mal, ¿no? Ahora, ¿qué punto podemos escoger ahí? La cuadrícula nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, este punto que le voy a señalar yo, ¿qué coordenadas tendría este punto? Ajá. Menos 2, 4. Entonces, como usted puede observar, ese punto, según mi figura, está muy cerca de este otro. Entonces, vamos a ver cuánto vale su imagen. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular ahora la imagen de menos 2,4. Esto va a ser igual, otra vez, metemos el menos 2, que es la x al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 2 por menos 2, menos 6 por 4, y de último le sumamos 6. Por lo tanto, la operación aritmética sería 4 más 16 menos 4 menos 24 más 6. Aquí tendríamos 16 y 4, 20, 26 menos 28. Y 26 menos 28 a mí me da menos 2. Entonces mi conclusión es que la imagen de menos 2,4 me dio que vale menos 2. Pero ella es menor que la imagen del punto o mayor. Estemos seguros, porque la otra vale menos 4. ¿Es menor o mayor? Es mayor. El símbolo es al revés. F menor, que es menos 2 es mayor que F de menos 1, 3. Que es el punto crítico, ¿cierto o no? Entonces, podríamos casi asegurar, pero esto no es una demostración formal, pero está bien tratarla de hacer así, con puntos cercanos. Mientras más cercanos estén al punto famoso menos 1, 3, va a ser mucho mejor. Pero ese no está tan lejos, sí está un poquito lejos. Raíz de 2 unidades está en radio de él, pero no importa. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que el valor que encontramos es un máximo o un mínimo relativo por el momento. Sí, por lo que dice ahí, ¿cómo sería? Sí, pero ¿qué produce? No se haga bolas. ¿Qué produce? Eso es. Porque leyó lo que estaba escribiendo. No se puso a analizar bien la definición. La definición dice que si cualquier f de x, y es mayor que f de x sub 0 y sub 0, entonces tenemos un mínimo. Entonces, tentativamente se produce un mínimo relativo. Pero la matemática no es así muy, como le dijera yo, al tanteo, pues. Imagínense que aquí solo evalué un punto, pues. Pero hay infinitos números, pues. Aquí hay, hijo de la grande, habla, infinitos puntos cercanos y más cercanos todavía. ¿Sí o no?
Entonces este método pues no es muy convincente como para estar seguro. Lo único que nos garantiza fue que el gradiente nos propició el punto crítico. Pero aquí mismo en el gradiente también hay que dejar la aclaración que la propiedad 2 no se da. La propiedad 2 es que el gradiente de f de x, y no exista, no se da. Ya expliqué por qué. ¿Por qué? Porque las funciones del vector gradiente en términos de la variable y la variable j son polinomiales, de hecho son rectas, 2x más 2 y la otra es 2y menos 6. Entonces ellas son polinomiales y todas las funciones polinomiales siempre existe su gradiente. Por lo tanto, esta segunda opción no existe. Vamos a dejar enmarcada con un rectángulo. Ahí lo vamos a dejar porque la próxima clase entonces va a ser, bueno, ¿y cómo lo comprobamos? O sea, ¿cómo lo comprobamos analíticamente si estar metiendo valores no es muy de fiar? O sea, no vaya a ser que lo meta mal para empezar, no vaya a ser que agarre un número muy lejos de este otro, porque no tenemos definido un disco abierto. Yo definí aquí en la figura uno de 2 unidades, pero siento que 2 unidades está muy grande. Tal vez uno de 0.1 hubiera sido prudente, pero no me voy a poner a calcular valores ahí cerca de 0.1 de diferencia. No, costaría mucho. Y en ese aspecto yo sí soy un poquito haragán. Entonces yo me confío de la teoría y la teoría nos va a decir cómo se calculan. Por el momento aquí lo vamos a dejar como lo que le había ofrecido, solo a adelantar una parte para que después ya tengamos tiempo holgado de terminarlo y ver la gran posibilidad de que les desarrolle el tema que usted tiene que investigar, ¿verdad? Eso le va a servir y que nos miramos al nomás regresar, independiente si no hay clase el jueves, que yo creo que no van a haber. De hecho, si quiere dejémoslo fijo, no hay clases el jueves para nosotros. Vamos con nuestro cronograma y vamos adelantados, porque eso es lo ideal ahorita, ¿no? Entonces creo yo que podemos hacerlo de esa manera.